Buen día, iglesia, ¿cómo están? Estaba meditando en lo que hablábamos ayer en el estudio bíblico acerca del libro de Cantares. Y estábamos meditando el verso 5, hasta ahí llegamos. Y dice el verso 5 del capítulo 1 de Cantares: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Bueno, acá tenemos misterios escondidos, ¿no? Y que gracias a la revelación que tenemos del Evangelio de la Gracia, que son las 14 cartas del apóstol Pablo, el contenido espiritual que encontramos ahí, la revelación de ese contenido espiritual, podemos entender eh, muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento, que están en tipo, sombra y figura. Y siempre suelo decir que eh, el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento, ¿sí? Que tanto Pablo como los discípulos del Señor, eh, ¿qué Biblia usaban? No existía el Nuevo Testamento, ¿no? Es más, Pablo fue uno de sus escritores, lo escribió él. 14 libros o cartas, epístolas, las escribió él mismo. Entonces, el Nuevo Testamento lo escribió él, no lo tenía él. Por eso digo que es la revelación del Antiguo Testamento. Y Pablo menciona muchas porciones del Antiguo Testamento, muchas, muchísimas, se basa en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque como digo, esa era la Biblia en aquel entonces, la Torá. Entonces, eh, habíamos meditado anoche que acá encontramos la doctrina o la enseñanza de las dos creaciones en el creyente, de las dos naturalezas que tiene el Hijo de Dios, el pecador arrepentido, el pecador regenerado, redimido, renacido, ¿sí? Dos creaciones, dos naturalezas, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, la vieja naturaleza adámica y la nueva naturaleza divina, dice Pedro. ¡Wow! Somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos la misma naturaleza del Dios Hijo, el Señor Jesucristo, el Dios hombre Jesucristo, un nuevo hombre, una nueva creación, de la cual Él es la cabeza, Él es el postrer Adán. Entonces, qué interesante que esto que Pablo nos habla en el Nuevo Testamento acerca de las dos creaciones, esa enseñanza, en el capítulo 7 de Romanos, él identifica esa vieja creación en él y dice, el mal está en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, o sea, carne, cuando usa la palabra carne, en general la mayoría de las veces se refiere a la vieja creación, no a nuestro cuerpo. Entonces yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, dice. Habla de la vieja creación, de la vieja naturaleza que Dios no quitó de Pablo ni de ninguno de nosotros el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el día que hemos renacido, el día que hemos participado del nuevo nacimiento, de la regeneración, un nuevo gen, un regen, el gen de Cristo, ¿sí? El cual fue introducido en el vientre de María por el mismo Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, vemos en el Antiguo Testamento acerca de esto, de esta doctrina, esta enseñanza, que es una doctrina y enseñanza fundamental, como estábamos meditando anoche, una doctrina básica, algo que es una de las primeras cosas que necesitamos entender después de que venimos a los pies del Señor y recibimos la salvación. Es una doctrina básica, básica, básica y fundamental. Muchas de las verdades bíblicas no se logran comprender por no conocer esta verdad, por no entenderla, por no tener una revelación de esta enseñanza, de las dos creaciones en el creyente, de las dos naturalezas en el creyente. Necesitamos, es una gran necesidad. Entonces, obtener una revelación acerca de esta enseñanza, de esta doctrina. Y estaba meditando que en el Antiguo Testamento se encuentra en varias porciones de la Biblia, incluso en la primera página de la Biblia encontramos, en el relato de la creación, en Génesis, ya encontramos acerca de esto. O sea, antes de que el hombre fuese creado, antes de la primera creación,
Dios ya habló de las dos creaciones, de las dos naturalezas en el creyente. Impresionante. Entonces, algo que nosotros no podemos desconocer. Necesitamos conocer y comprender, porque es una verdad espiritual muy necesaria incluso para nuestra victoria diaria. Necesitamos esta base. Hasta que no tengamos revelación de esta enseñanza, no vamos a tener una victoria completa sobre el poder del pecado en nuestra vida, ¿sí? Nuestro andar aquí en la tierra. Entonces, cuán importante, por eso hacemos tanto énfasis, ¿sí? Y como dije, encontramos acerca de esto ya en la primera página de la Biblia, en el relato de la creación. Dice, bueno, conocemos el relato, ¿no? Dice que Dios había en el principio creado los cielos y la tierra, pero en el verso 2, que seguramente pasaron miles y millones de años entre el verso 1 y el verso 2, dice la tierra estaba desordenada y vacía, porque Dios no la creó así, ¿sí? Bueno, creemos que fue Satanás quien vino y desordenó todo. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios ya estaba obrando allí. Se movía, se cernía, dice otra versión, sobre la faz de las aguas. Y verso 3 dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz. No es que Dios creó la luz en ese momento, no, iluminó la tierra, iluminó la tierra que estaba bajo agua, bajo agua. Y en el verso, para no leer todo, dice, en el verso 9, dice, dijo también Dios, después de la obra del Espíritu de Dios, ¿no? Que estaba trabajando allí, dice, dijo Dios en el verso 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Ahí el Espíritu de Dios, entonces, que es el agente ejecutivo de la voluntad de Dios, estuvo operando, trabajando allí, y como resultado la tierra salió a luz, salió de las aguas, ¿sí? Salió a luz. Entonces acá tenemos el tipo, la sombra y la figura de la primera creación, que estaba sumergida en tinieblas, que estaba sumergida en el pecado, en la maldad, que pertenecía al reino de las tinieblas por causa del pecado que había cometido, ¿sí? Por eso la palabra nos dice a nosotros que cuando recibimos a Jesús, dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces la tierra estaba en tinieblas, el hombre estaba en tinieblas, el ser humano. Y allí, ¿qué ocurrió? Allí el Espíritu de Dios intervino, ¿sí? Así como lo hizo con la creación literal, ¿no? Con el cielo y la tierra. Bueno, especialmente la tierra, los cielos no fueron afectados, solo la tierra. Así también el Espíritu de Dios obró y sigue obrando en el corazón del hombre para traer vida, trayendo luz, la luz del Evangelio. Él es la luz, Dios es luz. El Evangelio es luz, la palabra es luz, que es traída a través del poder del Espíritu Santo por medio de los instrumentos que Dios utiliza para que el hombre salga de esa situación de estar sumergido en las tinieblas, de pertenecer a un reino de tinieblas por causa de su cabeza, la primera cabeza de la creación que fue Adán. Entonces, como resultado, la tierra salió a luz. Vemos aquí, o sea, diciéndolo de alguna manera, la resurrección de la tierra salió de esa profundidad. Bueno, así también el hombre, así como Cristo resucitó como cabeza de una nueva creación, bueno, así el hombre, el pecador, a través de la iluminación del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, ¿no? Son los dos instrumentos que son utilizados por Dios para el nuevo nacimiento, para la regeneración, para que haya un nuevo hombre, una nueva creación. Entonces, el pecador que viene a los pies de Cristo recibe esa iluminación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo
produce en él un nuevo nacimiento, lo que se llama la regeneración, un nuevo gen, un nuevo ser, un nuevo hombre, cuya cabeza es Cristo, el postrer Adán. Entonces tenemos aquí las dos creaciones. Antes de crear, porque en el sexto día Dios creó al hombre. Antes de eso, o sea, estaban los propósitos de Dios desde antes de la fundación del mundo, ya dos creaciones, dos naturalezas. Antes de crear al primer hombre, Dios ya preparó un segundo hombre. Entonces no podemos desconocer esta verdad. Un poquito más adelante, a ver, en este mismo libro de Génesis, eh, Dios revela esta verdad también. Y vemos, en este caso, revelándoselo a Rebeca. ¿Sí? Dice que Rebeca, la mujer de Jacob, tuvo una pregunta para con Dios y le dijo así, los hijos, dice, luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Era estéril, por fin concibió, por fin quedó embarazada y resulta ser que tuvo gemelos y se peleaban entre sí. Entonces dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, fue a la fuente correcta. Y Dios le entregó una revelación. La respuesta que Dios le dio, ¿sí? Está llena de un contenido espiritual, de una verdad espiritual para nosotros, hoy día, en especial manera. Y dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. ¿Cómo es esto? Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dios no mezcla las cosas. Dios no mezcla las cosas. Hace una separación. Así como separó la luz de las tinieblas, también separa la vieja creación de la nueva creación, las cuales son representadas por los hijos de Rebeca, Jacob y Esaú. Dice la otra parte del verso, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, dice. El mayor servirá al menor. ¿Quién fue el mayor? Bueno, Esaú. Esaú nació primero y Adán nació primero. Pero dice el mayor, que es Esaú, servirá al menor, que es Jacob. ¿A quién representa Jacob? A Cristo, la nueva creación, un nuevo hombre, un nuevo ser, una nueva criatura. Entonces tenemos aquí figuradas las dos naturalezas del creyente otra vez, las dos creaciones, y Pablo lo menciona en Romanos capítulo 9, además, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y entonces, acá en el libro de Cantares, la Sulamita eh, hace, como Pablo en el capítulo 7, un reconocimiento de que en ella hay dos naturalezas. Dice morena soy. Hay una versión antigua que dice negra soy. Negra, hablando de la condición oscura o en tinieblas como estuvo la tierra. ¿Sí? Morena soy, oh hijas de Jerusalén. ¿A quién le está hablando? Porque la Sulamita representa a la novia de Cristo, que es la iglesia que se está preparando para ser la esposa. Y las hijas de Jerusalén son los demás creyentes, que en general no se preparan para ser la esposa del Cordero. Son la novia también, pero no se preparan para ser la esposa. Entonces habla con ellas. Acá vemos dos grupos marcados, dos filas de creyentes. Esto también nos indica que no toda la iglesia va a ser la esposa. No, solo la Sulamita. La Sulamita representa un grupo dentro de la iglesia, la costilla de Adán, ¿sí? Una parte del cuerpo de Cristo. No todo el cuerpo de Cristo, una parte del cuerpo de Cristo. Una costilla representada, ¿no?, por la costilla que utilizó Dios para edificar, dice, una mujer, no una niña, para Adán, para la cabeza de la primera de la creación, ¿no? La primera cabeza de la creación, que fue Adán. Y lo mismo va a ocurrir con la segunda cabeza, que es Cristo, el postrer Adán. Dios está preparando a través del poder del Espíritu Santo, como fue al principio en Génesis, que hemos leído, está preparando un grupo de santos, de hijos de Dios crecidos, maduros, que puedan ser idóneos para que sean la esposa de la segunda cabeza de la creación, el postrer Adán, Jesús. Entonces ella
se dirige a otro grupo dentro de la iglesia, que son la mayoría. En Apocalipsis 4 tenemos representada a la Sulamita, o a los santos vencedores totales, o a la esposa del Cordero, a través de la figura de 4 seres vivientes y 24 ancianos, con tronos, coronas, arpa, copa de incienso, vestido de boda, con entendimiento de las cosas de Dios. Bueno, y en el capítulo 7 tenemos la gran multitud, innumerable, que solo tenían vestidos blancos que representan la salvación y palmas en las manos, que representa entonces este grupo la mayoría de la iglesia, las doncellas de Jerusalén, como dice acá. Entonces acá la Sulamita se dirige a ellas, se dirige como teniendo entendimiento de esta verdad, contándoles, como diciendo, oh hermanos, morena soy negra, o sea, tengo una vieja creación. Pero dice codiciable, ¿por qué? Porque ella sabía lo que había en su interior, o representa, ¿no? Lo que hay en nuestro interior, ese tesoro que tenemos en vaso de barro, que es la vida de Cristo que está en nosotros, el Espíritu de Cristo, ese nuevo gen de Dios, la naturaleza divina que recibimos, como habíamos mencionado al principio. Y hace una comparación. Dice como las tiendas de Cedar, por un lado, y como las cortinas de Salomón. Acá tenemos dos extremos, dos opuestos. ¿Sí? Las tiendas de Cedar eran negras y estaban percudidas por el clima. ¿Sí? Y las cortinas de Salomón eran hermosas, brillantes. Entonces tenemos prefiguradas aquí, o figuradas, las dos creaciones, las dos naturalezas del creyente. Entonces, ¿qué necesidad hay de que entendamos esta verdad, la comprendamos, tengamos una revelación de ella y de ahí partimos en nuestra carrera cristiana para ganar a Cristo como nuestro esposo? Que Dios los bendiga, iglesia.